Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Nathan Pincheira, economista jefe de Finsa, y les quiero dar la bienvenida a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy día vamos a hablar de un tema que ha sido bastante recurrente durante los últimos meses. Hoy día se publicaron cifras al respecto y me refiero a la encuesta de empleo del INE, la que mostró un incremento nuevamente de la tasa de desocupación en el país desde un 12,2% a un 13,1%. ¿ya? Sin duda que este incremento de 0,9 puntos porcentuales se ve de manera bastante compleja, ¿no? Evidentemente que desde que tenemos esta forma de medir la encuesta no habíamos llegado a niveles de desempleo tan elevados, digamos, pero de todas maneras creo que es relevante que veamos algunas cosas que en el margen están ocurriendo que de hecho nos hacen ponderar un poco este incremento y no verlo de manera tan negativa quizás como esto podría sonar en una primera impresión. Si desagregamos entre la tasa de desocupación de los hombres y la tasa de desocupación de las mujeres, llegamos que esta se incrementó para los primeros de 12,6% a un 13,5%, mientras que para las segundas desde un 11,7% hasta ahora un 12,5%. Otra información, otro dato relevante que hemos visto con bastante preocupación durante esta pasada ha sido lo que ocurre con la tasa de participación, es decir, cuántas personas de las que pudiesen, eventualmente estar en el mercado laboral, efectivamente están participando de él. Esa tasa llegó a 51,8%, bajó levemente de lo que teníamos el trimestre móvil inmediatamente anterior, 51,9%, y en la misma desagregación que hice anteriormente por género, está hoy día en un 62,7% para los hombres y un 41,3% para las mujeres. Hoy día tenemos una cantidad bastante importante de desocupados en nuestro país. De hecho, esa cantidad de desocupados ya superó el millón de personas. Exactamente 1,06 millones de personas hoy día se encuentran desocupados. Mientras que la ocupación pasó desde niveles que tuvimos hace aproximadamente un año, que llegamos a los 9 millones, ¿no? De hecho, a comienzos de este año teníamos 9 millones de empleados, de personas que tenían un empleo, y hoy día la verdad es que esa cantidad ha caído a 7 millones y un poquito más y fracción. O sea, ha habido una reducción importante. Una reducción que alcanza exactamente 1,8 millones de personas. Esa ha sido la destrucción de empleo que hemos visto en un año, ¿ya? O sea, respecto al año anterior. Sin embargo, en el trimestre móvil terminado en junio, es decir, el dato anterior al que recibimos hoy día, la cantidad de pérdida de puestos de trabajo era muy similar, ¿no? 1,78 millones de pérdida de trabajo. Por lo tanto, hemos visto en ese sentido una ralentización de la cantidad de despidos, ¿no? Que si bien igualmente se sigue viendo en una tasa importante de desempleo, ¿no? Ha sido más bien ponderado, no ha sido principalmente explicada por una destrucción más fuerte de lo que habíamos tenido durante los trimestres móviles inmediatamente anteriores. De hecho, por ejemplo, en abril se destruyeron respecto a marzo 700.000 empleos, en mayo casi 800.000 empleos, en junio un poco más de 300.000 empleos y bueno, en esta oportunidad entre comillas, solamente 70.000 empleos. ¿Ya? ¿Qué ha pasado en ese sentido con el nivel de desocupados? Ustedes saben que no necesariamente, como hemos conversado en varias oportunidades, es lo mismo. Y tenemos que en un año los desocupados han aumentado en 338.000 personas. ¿Cuántos habían aumentado durante el mes inmediatamente anterior? 300.000. Entonces hemos observado cómo en ese sentido sigue incrementándose el número de desocupados, pero a una tasa bastante menor de lo que habíamos observado anteriormente.
¿Dónde está entonces esta diferencia? Lo hemos conversado en otras oportunidades también, pero seguimos haciendo el punto. Esa diferencia entre aquellos que han perdido el trabajo y quienes declaran entonces hoy día estar completamente desempleados han sido personas que salen de la fuerza de trabajo, que se denominan inactivos, dentro de los cuales hay una división de aquellos que se declaran inactivos, pero que son potencialmente activos. Es decir, hoy día no tienen un trabajo, no están buscando uno tampoco, pero si se vieran ante la posibilidad de incorporarse a un trabajo porque alguien se lo ofrece, la verdad es que lo tomarían. Entonces, en ese sentido, hemos construido, ustedes saben, lo hemos comentado en otras oportunidades, otros niveles de tasa de desocupación con mayor agregación dentro de aquellos que podríamos de alguna forma considerar como desempleados, más allá del cálculo tradicional que tiene esas limitantes. Esto no quiere decir que el INE esté manipulando las cifras ni nada por el estilo. Lo que pasa es que hay que darle a las estadísticas el sentido que éstas tienen y no esperar que expliquen cosas que no, para la cual no están hechas, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es elaborar otro tipo de ratios, otro tipo de estadísticas que nos permitan en esta oportunidad, bajo este contexto y en esta coyuntura, dar un poquito más de luces sobre lo que efectivamente está pasando en el mercado laboral, ¿ya? Hemos hablado de esta tasa de desocupación anteriormente, nos llamaba profundamente la atención su incremento tremendamente rápido. O sea, en febrero, por ejemplo, esta tasa de desocupación que incorpora a los inactivos potencialmente activos alcanzaba en torno al 20%. En junio alcanzaba en torno a un 29,7% y ahora en julio llegó esta a 30%. Digamos, desde febrero ha sido el menor incremento de esta tasa que hemos observado. De nuevo, entonces se repite este continuo empeoramiento del mercado laboral, pero a tasas decrecientes, es decir, empeora, pero cada vez empeora menos, ¿no? Y eso de alguna manera igual nos da ciertas luces respecto a lo que podríamos ver hacia adelante, nos da ciertas luces respecto a quizás que bajo esta información y bajo este contexto hoy día de la pandemia, que sabemos que existe muchísima incertidumbre y podría cambiar de un minuto a otro, pareciera ser que estaríamos, a los datos que tenemos a la luz, estaríamos pasando ya el peor momento de la pandemia, digamos, y esto también, por supuesto, se corrobora con otros indicadores económicos que hemos recibido con anterioridad, como por ejemplo el IMASEC del mes de julio, como por ejemplo los datos sectoriales que vamos a conocer también durante la próxima semana, indicadores de comercio internacional, lo que ha ocurrido con las expectativas, también por supuesto lo que ha ocurrido en otras economías que muestran que a medida que se van desconfinando con los riesgos que eso conlleva, por supuesto, ¿no? La actividad económica se ha venido recuperando. Así que en ese sentido, si bien soy explícito en decir que el mercado laboral continúa empeorando, los niveles de empeoramiento adicional que ha mostrado durante, en este caso, los datos de julio, ha sido menor que lo que habíamos visto anteriormente. Creo que es relevante también considerar que dentro de los distintos sectores económicos la verdad es que difícilmente uno pudiese decir, mira, este sector se está salvando versus los otros. Yo creo que más que eso, el análisis que uno podría realizar es cuáles son los sectores más afectados, y en ese sentido continúa siendo el sector de comercio, ¿no? Aquel que más puestos de trabajo ha destruido en términos interanuales. Estamos hablando de números superiores a las 400.000 puestos digamos, perdidos, ¿no? También en ese sentido destaca el sector construcción, en torno a 270.000 puestos de trabajo que ya no existen, el sector agricultura, la industria, etcétera, ¿no? Hay varios sectores ahí que han sido particularmente afectados. Probablemente los menos afectados en esa pasada ha sido, por ejemplo, el sector de servicios financieros, ¿no? Que de hecho no alcanza a compensar nada, pero por lo menos no ha tenido una destrucción tan importante como otros sectores dentro de la economía. Hemos mencionado en otras oportunidades cómo es justamente esta situación que estamos viendo en el mercado laboral lo que más nos preocupa a puertas de una recuperación con lo que estamos viendo
viendo ahora, o incluso en el caso de que tengamos una solución más permanente en términos de lo sanitario, una vacuna, digamos, o un tratamiento que permita disminuir los síntomas, digamos, más relevantes que genera el COVID-19, porque probablemente esto, relacionado con el desempleo, te costaría algo más de recuperar una vez que veamos ya procesos de desconfinamiento algo más permanentes, ¿no? Principalmente por una cosa de cambio no sé si decir de cultura, pero sí de cambio de hábitos, por lo menos, por ejemplo, lo que podría significar algunas industrias con un alto nivel de contratación, como es el comercio que ya he mencionado, como es el sector de restaurantes y hoteles, el turismo en general, ¿no? Seguramente, incluso después de solucionado este tema, va a seguir golpeado, ya sea por la situación económica propiamente tal, y también por quizás una desconfianza inicial de querer volver a turistear o querer volver a salir qué sé yo, a comer, etcétera, de la misma manera en que se hacía anteriormente. Eso va a retardarse un poco, y por lo tanto, al ser tan intensivas esta industria en trabajo, bueno, van a también mantener cierta tasa de desempleo relativamente alto. Cosas que de todas maneras es importante considerar que hoy día, si es que tomamos en cuenta esta tasa como más agregada, que llegaría a un 30%, el nivel de necesidades por parte de estas personas que enfrentan situaciones complejas no necesariamente se estaría o se podría comparar como, por ejemplo, tasas de desempleo que observamos durante la década de los 80 o de los 70 u otras crisis, no diría comparables, pero sí que tuvieron impacto relevante en el empleo, porque existe, ya sea por las medidas que ha aplicado el gobierno ahora o medidas que existían por parte del Estado, digamos que han permitido de alguna forma paliar de buena manera o no de una manera tan grave, quizás, mejor dicho, la situación de carencias que muchos de nuestros compatriotas enfrentan hoy en día. Es de esperar que esas medidas puedan permitir y puedan seguir apoyando a esas familias, idealmente intensificándose hasta que finalmente la economía se pueda poner de pie nuevamente, esperando que detrás de ello haya una solución algo más definitiva, como he mencionado repetitivamente, de esta pandemia. Eso es lo que queríamos comentarles el día de hoy. Recuerden que cualquier duda o tema que quieran que nosotros comentemos durante este podcast son bienvenidos. Les recuerdo también que hemos tenido una serie de eventos, digamos de webinars para nuestros clientes. Recientemente estuvimos conversando con Patricio Navia sobre los desafíos que se plantean ahora en este ya a puertas plebiscito, para ver si los chilenos queremos o no cambiar la constitución vigente hasta ahora, pero sin duda que también vamos a seguir conversando sobre otras cosas bastante relevantes, por lo tanto los llamo ahí a estar bastante atentos a invitaciones que vamos a estar enviando para que puedan acompañarnos y participar de estos eventos, porque la idea o los generamos para ustedes con mucho cariño, y la idea en ese sentido es mantenerlos lo más informados posible, a la espera de, por supuesto, volver a reunirnos. Recuerden que nuestro sitio web sigue estando operativo y disponible, www.finsa.cl, y todos los que formamos la compañía también bastante atentos a recibir sus sugerencias, sus preguntas y lo que necesiten por parte de nosotros. Les deseo un muy buen fin de semana, les envío un gran abrazo, que estén muy bien. Chao.